estado se han venido dando sesiones de socialización respecto a las plantillas que ha dispuesto la AGTIC para cumplir con lo que se ha establecido en el Decreto Supremo 5340. Y bueno, con el afán de normalizar, y estandarizar los portales web de nuestras instituciones, es que se han dispuesto estas plantillas y también se ha dispuesto una serie de charlas para poder comentar y difundir sobre cómo se tienen que hacer uso de ellas. El día de hoy lo que vamos a revisar es algo más teórico, si vale el término, es decir, vamos a revisar un documento de lineamientos que se ha establecido justamente para poder guiar tanto el diseño de las interfaces que correspondan a a los sitios web, a los portales web de cada entidad, como también la disposición de trámites y servicios y otros contenidos que se publican en nuestros portales. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es revisar así de forma rápida el portal que tenemos como muestra en este momento y luego vamos a pasar a revisar el documento como tal. Ya. Bueno, en este momento estoy compartiendo en la pantalla el portal de la AGTIC, en el que ya se ha implementado la plantilla que les había mencionado. Y bueno, lo que me interesa hacerles notar es que en este momento todos los contenidos que la AGTIC ya publicaba en las versiones anteriores de sus sitios web han sido ya cargados a esta plantilla. Y de ese modo ya se hace uso de esta plantilla de una manera efectiva. Ahora, bueno, lo primero que vamos a revisar es la página de inicio, el homepage. El homepage está compuesto por una serie de secciones y cada una de estas secciones está compuesta por una serie de componentes de UI, es decir, de elementos de interfaz de usuario. En una primera instancia tenemos lo que se ha denominado banner. Este es un banner distintivo que nos permite identificar a cada uno de nuestros portales y asociarlos de una manera formal a al Estado plurinacional, ¿no? Entonces, la leyenda que incluye este banner es este sitio oficial del Estado plurinacional de Bolivia e incluye un icono de información, ¿no? Que una vez accionado despliega este par de mensajes, ¿no? Estos mensajes refuerzan el hecho de que este portal es parte del Estado plurinacional de Bolivia, es decir, es parte de alguna de sus entidades. Una de las características de cada uno de estos portales que corresponden a alguna entidad estatal es el uso del dominio Gobo. Bueno, hay algunos casos excepcionales como las Fuerzas Armadas o el Ejército que van a tener un dominio distinto, pero en general el dominio que se utilice tiene que estar expresado en esta sección. Y otra característica que tienen que tener todos nuestros portales es el uso del HTTP seguro, ¿no? Entonces, de esta forma se hace explícito este par de requisitos con los que tienen que contar los portales institucionales. Continuación, continuación tenemos la sección del encabezado o header, ¿no? En este encabezado lo que tenemos en una primera instancia son las herramientas de acceso o de accesibilidad, mejor dicho. Por el momento solamente contamos con la que nos permite tener un modo claro y un modo oscuro. Y también tenemos un acceso al buscador, ¿no? El buscador que debería tener acceso a todos los contenidos de la página. A continuación, dentro del espacio del encabezado, tenemos la sección de identificación de la entidad, ¿no? Aquí probablemente van a surgir algunas consultas en lo posterior, pero si los compañeros que me han antecedido en las sesiones de socialización han comentado respecto al propósito de todo este trabajo, han debido todos notar que a través de estas plantillas lo que se pretende es uniformar los portales de cada una de las entidades y lograr tener una imagen única para el Estado plurinacional, es decir, para las entidades que dependen del Estado
En una primera instancia, las que dependen del poder central, ¿no? Tenemos dentro del encabezado y como parte de la identificación de las diferentes entidades una sección correspondiente a la marca gráfica o logotipo, isologotipo, lo que tenga la entidad como símbolo. A continuación tenemos una sección descriptiva de la sigla de la entidad, ¿no? Hemos definido esto con miras a que la gente tenga presente cuál es el significado de la sigla a la que corresponde la entidad y obviamente a la que corresponde el portal que está visitando, ¿no? Y bueno, a continuación tenemos una sección destinada al eslogan de la entidad, ¿no? Por otro lado, y bueno, esto se presenta de forma recurrente. Tenemos una sección destinada a promover o promocionar, mejor dicho, los eventos nacionales, en este caso el Bicentenario de Bolivia. Sí, a continuación tenemos una sección que es la sección de navegación. En este caso se ha destinado para ese propósito un componente que se denomina Megamenú. En este componente lo que se tienen son agrupadores que permiten acceder a las diferentes secciones y páginas del portal como tal, ¿no? Podrán notar de que existen algunas opciones de desplegar bastantes secciones y subsecciones y también existen opciones que nos permiten publicar y compartir contenidos más limitados, como el caso este de trámites y servicios, ¿no? Entonces, bueno, esta es la sección de navegación principal, la que nos permite acceder prácticamente a todos los contenidos de la página o del portal. A continuación, tenemos una sección que está destinada a promocionar las actividades de la entidad como tal. Estas pueden ser de diferente naturaleza, ¿no? Pueden ser eventos, pueden ser instructivos, pueden ser novedades, pueden ser accesos a herramientas digitales. También pueden ser convocatorias. Bueno, esta sección es de uso libre, ¿no? Y tiene el propósito de, sobre todo, de llamar la atención del visitante y también invitarle a que realice alguna acción. A continuación, dentro del homepage, página principal del portal, tenemos una serie de secciones. Las secciones son comunicados, herramientas y servicios digitales, trámites, servicios, notas de prensa, enlaces de interés y la sección de contacto, ¿no? Algo que se ha venido sugiriendo es que se mantenga el orden de estas secciones para que justamente los usuarios al acceder al portal, ya sea de la AGETIC o de la aduana o del Servicio de Impuestos Nacionales o de cualquier otra entidad, tenga una idea clara de cómo están compuestas estas páginas de inicio y pueda también acceder a estas secciones de manera rápida. ¿No? En esta primera sección de comunicados lo que tenemos es un componente del tipo carrusel en el que se van desplegando las noticias de una forma cronológica, ¿no? Y se tiene previsto un acceso directo al comunicado a través de cada uno de los CATs que componen el carrusel. Uno puede desplegar el comunicado, que en este caso es una combinación de texto e imagen, y también, si corresponde, puede descargar el mismo, ¿no? También desde la previsualización o visualización de este comunicado puede también acceder al resto de los comunicados siguiendo el orden cronológico. A continuación tenemos una sección denominada Herramientas y Servicios Digitales. Tenemos entendido que no todas las entidades van a contar con esta sección, sin embargo, todas aquellas que cuenten con sistemas o servicios digitales van a poder incluir en esta sección los accesos justamente a estas herramientas. Y de ese modo vamos a poder también organizarlas, ¿no? En nuestro caso, en el caso de la AGETIC, fuera de tener una componente del tipo carrusel en el que se permite un acceso directo a las herramientas que dispone,
la entidad, tenemos también un acceso a esta opción de ver todas las herramientas, desde la cual accedemos a una página del tipo categoría, en la cual se listan todas las herramientas que se han ido creando y disponiendo para la población. Bueno, a continuación tenemos esta sección que es la sección de trámites, en la que también se van a ir acumulando los trámites que tengan mayor demanda, ¿no? Em, para todos aquellos que vayan a implementar las plantillas que corresponden perdón, los temas que corresponden a WordPress o a Drupal. Esos temas ya incluyen un mecanismo que despliega en esta sección aquellos trámites que tienen eh, mayor demanda de parte de los visitantes. Y bueno, fuera de mostrar aquellos trámites que tienen mayor demanda por parte de los visitantes, también se tiene un acceso para poder ver en una página de categoría todos los trámites que dispone la entidad, ¿no? En este caso solamente son dos, pero entendemos que van a haber entidades que van a desplegar en esta sección muchos más trámites. A continuación tenemos la sección de servicios. En esta sección, de igual manera, se exhiben los accesos a los servicios que ofrece la entidad, ¿no? En una primera instancia se exhiben los 6 servicios que tienen mayor demanda, pero al acceder a la opción ver todos los servicios, se accede a una página de categoría en la que se pueden ver todos los servicios que ofrece la entidad. A continuación tenemos la sección de notas de prensa, donde de un modo similar se exhiben las 6 notas más recientes. Y a través de este botón o este enlace, ver todas las notas de prensa, se acceden a todas las notas, a todo el registro histórico de notas con las que cuenta la entidad. De una manera semejante tenemos el espacio de enlaces de interés. En esta sección, también utilizando un componente del tipo carrusel, se listan los enlaces, ya sean a servicios digitales o otras entidades que tienen relación con la entidad, en este caso con la Getica. Bueno, ya llegando al pie, tenemos una sección de contacto en la que se exhiben las direcciones de contacto, los teléfonos, la línea gratuita, la dirección de correo electrónico y también los accesos a las cuentas de redes sociales con las que cuenta la entidad, ¿no? Tenemos en el pie la identidad del Estado, es decir, la marca país, y a continuación tenemos los accesos, ya sea términos y condiciones, y el mapa del sitio. Sí, bueno, hemos revisado esta página de inicio porque esta página está basada en una plantilla, ¿no? Dentro del esquema de diseño con el que hemos venido trabajando. Y esta plantilla, así como las otras que les voy a mostrar, vienen a ser unas, unas templetas, es decir, unas guías que permiten organizar la información de una manera ya predefinida. Y a través de ellas podemos lograr establecer cierta uniformidad en la exposición de la información. Bueno, a continuación vamos a revisar lo que vendría a ser una página de categoría. Es algo que ya hemos mencionado previamente. Por ejemplo, cuando accedemos a la sección de comunicación y accedemos a la sección de noticias y a la página de notas de prensa, accedemos a una página de categoría, ¿no? En los lineamientos de diseño que se han establecido, se han pensado justamente en plantillas para este tipo de páginas. Las páginas de categoría son aquellas que agrupan a otras páginas o el acceso a otras páginas y permiten tener una vista previa del contenido que el usuario va a encontrar en esas páginas, que son las páginas de detalle. Para este caso, lo que se tienen son una serie de cards que nos permiten tener la visualización de la imagen que corresponde a la nota de prensa, tener el título, la fecha, el lugar
y también un acceso ya a lo que viene a continuación, que es la página de detalle, en este caso una página de detalle de una noticia. Cuando estamos dentro de una página de detalle, en este caso la página de detalle de una noticia, lo que tenemos es ya una unidad de información mucho más sencilla. En este caso, una nota de prensa en la que tenemos un título, tenemos un componente para compartir la nota de prensa, tenemos la imagen de la nota, la fecha y el texto respectivo. Todo esto está sujeto a una serie de lineamientos. Y bueno, hasta este punto lo que hemos visto son prácticamente la página de inicio, una página de categoría y una página de detalle del tipo artículo. Así como esta página de detalle de tipo artículo, podemos tener otras que corresponden a otros temas, ¿no? Ya sean los comunicados o ya sean los artículos que correspondan a las herramientas y servicios digitales. Am, por ejemplo, cuando accedemos a la página de categoría de ver todas las herramientas, tenemos una serie de cards que nos permiten acceder a cada uno de los servicios digitales o a las páginas de detalle que permite leer en extenso las descripciones de los mismos, ¿no? Por ejemplo, vamos a acceder a la página de detalle donde justamente se encuentra tanto la descripción y la normativa que corresponde a todo este trabajo de normalización de los portales web institucionales, ¿no? Entonces, en este momento estoy en la página de categoría herramientas y servicios digitales, en una segunda página dentro del grupo de páginas que tiene esto, y voy a acceder a la página de detalle, plantillas de portales web institucionales, ¿no? Entonces, desde aquí, desde esta página de detalle, puedo acceder a la descripción justamente de todo este tema y también puedo acceder a los enlaces, ya sea del marco normativo como los manuales que corresponden a todo a este proyecto. Bueno, ahora entrando a lo que nos corresponde el día de hoy. Vamos a acceder desde justamente esta página, página de plantillas de portales web institucionales, a revisar el documento de especificaciones técnicas para la publicación de páginas web institucionales estandarizadas, ¿no? Desde aquí ustedes van a poder acceder a este documento, que es un documento PDF en el que se han establecido las descripciones de cada uno de los componentes para las interfaces de usuario que componen a las páginas institucionales y por ende a los portales institucionales. Ujú. Ya. Bueno, en el documento lo que se tiene, además de una introducción, son las descripciones, como les mencionaba, de los diferentes componentes de interfaz de usuario que se utilizan en el diseño y en el desarrollo de las páginas web institucionales, ¿no? Am, el contenido ha sido dispuesto utilizando una metodología que se denomina diseño atómico, ¿no? Esta metodología de diseño atómico para la creación de interfaces de usuario web nos permite organizar los componentes partiendo desde los elementos más simples, como la tipografía, el uso de color, el uso de los espacios y demás, agrupando estos elementos y creando otros cada vez más complejos, ¿no? Pasando de lo que se denominan átomos, que incluyen estos elementos que les he mencionado, a otros componentes más complejos, ya sean los botones, por ejemplo, que están dentro del grupo de átomos, las insignias, las entradas de texto, las áreas de texto, los componentes radio, los componentes check, los enlaces,
los avatares, los spinners, los botones de navegación, los iconos. Y con estos elementos que se agrupan como átomos, pasar a otros elementos mucho más complejos que se denominan moléculas, ¿no? Estas moléculas que vendrían a ser los grupos de botones, los componentes de paginación, los componentes de barra de búsqueda, los componentes drop-down, los componentes popover, tooltips, collapse, tabs, alert, separadores de sección, los componentes para exhibir accesos a redes sociales, el componente banner que lo hemos visto, los componentes de filtros de búsqueda y justamente con esos componentes más complejos poder construir aquello que se denominan organismos. Y los organismos que vendrían a ser las barras de herramientas, el encabezado, el megamenú, el pie, las ventanas modales, los cards, las tablas, los componentes de estructura de árbol, los componentes hero, los componentes carrusel. Y a partir de estos componentes mucho más complejos, poder llegar a construir lo que se denominan plantillas, ¿no? Que, si recuerdan, es lo que hemos visto inicialmente, ¿no? Dentro de este documento se plantean como plantillas a la página de inicio, las páginas de categoría, las páginas de detalle, las páginas de formulario y las páginas de resultado de búsqueda. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es rápidamente revisar cada uno de estos componentes para que todos tengamos una idea respecto a su definición. Entonces, bueno, este documento de especificaciones técnicas podría denominarse también guía de estilo web, ¿no? Y esta guía está compuesta básicamente, por un lado, por los elementos fundamentales, y como les he mencionado, por los átomos, ah, por las moléculas, los organismos y las plantillas. Ahora, dentro de los elementos fundamentales tenemos la marca gráfica de la entidad o institución pública, ¿no? En la primera revisión que hemos hecho del portal de ejemplo, hemos visto que se aplica una marca institucional, en este caso la de la GETIC, ¿no? En este documento se establecen las características con las que debe contar ese elemento, ¿no? Las dimensiones que tiene que tener, también la posición en la que tiene que encontrarse, ¿no? Este elemento va a ser prácticamente siempre parte del componente encabezado. Y en este encabezado ocupa un lugar privilegiado, ¿no? La, la marca institucional es un identificador justamente de dónde se sitúa el usuario cuando accede a un portal. Y en este caso se le ha dado un lugar primordial en la parte superior izquierda. Tenemos también la marca del evento nacional destacado, que la hemos visto en la página de inicio de la AGETIC, que es la que hemos utilizado como ejemplo. En este caso, este elemento está situado en la parte superior derecha. También en este documento se establecen las dimensiones y, bueno, sería una referencia visual. En cuanto a la imagen del gobierno, en las páginas web institucionales, esta debe presentarse de acuerdo a lo establecido en el Manual de Identidad, Imagen Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. No, para la implementación de esta marca se ha establecido una sección al pie de las páginas. Esto es parte de lo que se conoce como pie o footer y para ello se ha previsto una franja de color claro, de color con fondo blanco, como se requiere en este manual citado. ¿Ya? En cuanto a tipografía, otro componente elemental de cualquier guía de estilo, en este caso de este documento de especificaciones para los sitios web, para el diseño de sitios web, es la tipografía, ¿no? Se ha elegido como familia tipográfica a la familia Montserrat, ¿no? Y bueno, aquí en el documento van a poder ver
cuáles son las características que se han definido para establecer una serie de escalas tipográficas que pueden asociarse o deberían más bien asociarse a las etiquetas HTML para lograr tener una jerarquía en el uso de la tipografía dentro de las diferentes páginas que componen al portal. Entonces, revisando el documento, podemos ver que se han establecido los nombres de estilo, el peso respectivo, el tamaño, la altura, el espacio entre letras, ¿no? Y bueno, también se sugiere un uso. Entonces, estas definiciones nos van a servir para poder estandarizar el empleo del texto y de las fuentes tipográficas en las páginas que vayamos construyendo. Sí, bueno, en el documento también se establecen algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, esta de jerarquía visual y consistencia, en la que se sugiere que para hacer uso de los títulos o incorporar títulos en las diferentes páginas, se utilicen las etiquetas HTML, ¿no? Desde el H1 hasta el H6 para los títulos. Y bueno, cada una de estas ya, como se ha visto, estaría asociada a una definición, ¿no? Que estaría ya expresada en estas tablas. Entonces, tenemos entendido de que no todas las entidades van a utilizar estos temas de WordPress y Drupal, sino que van a probablemente construir sus propias hojas de estilo para poder después armar sus portales o poder crear las hojas de estilo para sus CMS. Entonces, el propósito de esta guía es justamente tener una referencia que les permita crear esas hojas de estilo. Sí, bueno, dentro de esta sección de tipografía también tenemos una referencia visual de cómo quedarían cada una de estas clases aplicadas. A continuación, dentro de esta sección de elementos fundamentales, tenemos el uso del color, ¿no? Para poder implementar el color de una forma ordenada y procurar una estandarización. También se define una paleta de color. La paleta básica tiene establecidos lo que vendrían a ser los colores primarios y los colores secundarios, ¿no? Tenemos también una paleta de colores semánticos que nos permiten expresar am, o transmitir información importante asociada a la carga semántica que tienen los colores, ¿no? Entonces, para ello también se han establecido estas tablas en las que se define el uso sugerido por el color establecido, ¿no? También se presentan las definiciones técnicas de los colores, ¿no? Ya sea el color primario en este caso y sus diferentes usos, ya sea principal, oscuro, claro, de contraste, lo mismo para el color secundario. Se establecen también colores para los textos, tanto para el modo claro como para el modo oscuro. Se establecen también las definiciones técnicas para los colores semánticos, estos de éxito, error, advertencia e información. Y también se define una paleta de colores amplia, extendida, para poder emplearla ya sea en diferentes gráficos y en el uso de variables, ya sean cuantitativas o cualitativas, y tener este recurso, ¿no? Ya también en algún grado estandarizado. Entonces, en el documento, fuera de establecer las tablas que hemos visto, también se establece una referencia visual en la que se pueden ver eh, las representaciones de cada uno de esos colores. Otro elemento que se ha considerado son las sombras, ¿no? Se tienen tres tipos o tres niveles de sombras que se pueden utilizar. Entonces, bueno, en este caso se ha añadido lo que vendría a ser la definición en cuanto a un atributo CSS o una propiedad CSS para definir una clase que permita incorporar este recurso. Otro elemento fundamental son los divisores.
también se han establecido las características de los mismos, ¿no? El ancho que vendría a ser automático, la altura, el color, la opacidad y el ancho del borde, ¿no? Entonces también se establecen estas características tanto para el modo oscuro como para el modo claro, para lo que vendrían a ser los divisores horizontales y los divisores verticales. También se establece un uso sugerido y una descripción o una referencia visual. Fuera de los divisores tenemos los espaciadores, estos elementos que vendrían a estar o ser parte de lo que vendrían a ser tokens de diseño. Lo que nos permite es tener una referencia para el espaciamiento de elementos dentro de la construcción de componentes, ¿no? Entonces, tenemos un valor base, una unidad básica de 8 píxeles y en base a ella, generando múltiplos de esa base, tenemos una serie de espaciadores, ¿no? Que nos permiten organizar el diseño. Por otro lado, tenemos los puntos de quiebre. Se han definido unos puntos de quiebre para guiar el diseño responsivo, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera que haya trabajado con algún sistema de diseño como Bootstrap u otro semejante, sabe que para lograr tener un diseño que sea responsivo es necesario hacer uso de estos puntos de quiebre a través de los media queries de CSS. Entonces se han establecido estos puntos de quiebre para nuestros portales institucionales y también se han definido unas grillas, son unos sistemas de columnas también relacionados a los puntos de quiebre para poder guiar el diseño. Entonces tenemos las grillas para dispositivos grandes, para los dispositivos medianos y también para los dispositivos pequeños. Bueno, ya pasando a otra sección del documento, tenemos los átomos, que son los elementos más sencillos con los que cuenta una interfaz. Y bueno, dentro de este grupo tenemos a los botones, que son elementos que nos permiten realizar acciones, ¿no? Y también nos permiten llamar la atención de los usuarios para justamente llamarles a la acción. Entonces, se han definido una serie de variantes. En estas variantes se han considerado diferentes tamaños, ¿no? Los tamaños mediano, pequeño y grande. Se han definido los estados estándar que por lo general tienen estos elementos, que son los estados de activo, hover y deshabilitado. Tenemos también, bueno, aquí está el estado por defecto también. Tenemos los modos de iluminación que tienen que ser el modo claro y el modo oscuro. Y también se ha definido la aplicación de la paleta de colores para estos elementos, ¿no? También se incluye una referencia visual. Ahí se tienen los botones, cómo deberían quedar después de implementar todas estas definiciones. Sí, aquí tenemos los botones en modo oscuro. Ok, por otro lado tenemos las insignias o badges, ¿no? Que nos permiten destacar información. Estos componentes también están definidos, ¿no? Y se tienen dos variedades que son los simples y los del tipo pil o almohadilla, ¿no? Y las variantes que vendrían a ser las variantes rellenas y las variantes suavizadas. En estas definiciones también se ha considerado el uso de la paleta de colores, ¿no? Y también se añade una referencia visual. Entonces, las insignias acabarían teniendo esta configuración, esta forma, después de que se les haya aplicado las definiciones que hemos incorporado en este documento. Tenemos los componentes de entrada de texto, ¿no? Para ello se han definido, bueno, se ha definido una única variante que es la outline. Y tenemos varios tamaños, ¿no? Eso sí, se han definido el tamaño pequeño, mediano y grande.
Y se han definido también los estados que corresponden a activo, con foco o enfocado, habilitado, con error o deshabilitado. También para estos componentes de entrada de texto se han definido los atributos que corresponden al placeholder o al texto de ayuda, ¿no? También se considera el modo de iluminación para los mismos, definiendo los colores que corresponderían al modo claro y el modo oscuro. Tenemos los componentes de área de texto, que de una manera similar al componente anterior, tienen definidos por un lado la variante outline y los estados, que prácticamente son los mismos. En este caso no se definen diferentes tamaños porque los, estos componentes, área de texto, están sujetas al tipo de información que se pretende recibir de parte del usuario. De todos modos, también se puede habilitar la opción de que sean ah, de tamaño variable. Como en el anterior caso, también se ha definido la aplicación de color para los modos de iluminación, tanto para el modo claro como para el modo oscuro. Tenemos los componentes radio buttons que nos permiten seleccionar una alternativa dentro de un grupo de opciones. Y bueno, también se han definido los atributos para estos componentes, ¿no? Se han definido ah, los estados en una primera instancia. Después se han definido los valores que tendrían el resto de sus atributos. Como en los anteriores casos, también se han definido los criterios de uso del color para los modos de iluminación claro y oscuro. Se tiene una referencia visual para este componente. Tenemos los checks o las casillas de verificación. Del mismo modo han sido definidas sus características, sus atributos en función al estado inicialmente, ya sea el estado checked o el estado ah, no checked, es decir, si el estado checked es verdadero o casilla seleccionada o falso con la casilla no seleccionada. Y los atributos que vienen a ser la descripción y la etiqueta. Se tiene también definido el uso de color para este componente para los modos de iluminación claro y oscuro. Y eso se puede ver en la referencia visual. Se han definido también los componentes del tipo enlace, o sea, los links. Se maneja una serie de variantes para este componente, dado que en función del contexto puede requerirse más de una sola apariencia para estos enlaces. Entonces se han definido enlaces que corresponden ya sea al modo de iluminación claro o oscuro, que pueden o no contar con la característica de presentarse en negrita, de contar o no con un subrayado, de tener o no un icono, además de tener considerados la posibilidad de tener estos componentes en diferentes tamaños, ¿no? Un tamaño por defecto y un tamaño pequeño, para que se puedan añadir a textos que justamente coincidan con esos tamaños. Se han considerado los estilos que deberían aplicarse al estado del enlace, ¿no? Al estado por defecto, al estado con sobrevolado y el estado activo. También se añade una referencia visual para este componente, ¿no? Y permite ver cómo quedarían pues, en las combinaciones de atributos que se han establecido. Otro componente de este grupo son los avatares, que nos permiten representar a un usuario, una entidad o un servicio dentro de un contexto. Entonces, se han definido las características de este componente, ¿no? Se han definido tres tamaños, pequeño, mediano y grande.
Y bueno, se hace una serie de recomendaciones. Si el avatar va a utilizar una imagen, que la misma muestre todo el rostro del usuario. Y por otro lado, en ausencia de imagen, se recomienda utilizar una inicial con el nombre del usuario que representa el avatar o un icono genérico también. Cuando la variante esté etiquetada, es decir, tenga una etiqueta, esta misma debería estar alineada debajo del avatar según el diseño, ¿no? Se ha definido todo eso, entonces aquí se tiene la referencia visual de ese tipo de componentes. Y aquí la misma, pero ya con las etiquetas. Se tienen los componentes del tipo spinner, ¿no? Los spinners son componentes visuales que nos permiten identificar si es que la aplicación, en este caso el sitio web, está realizando alguna acción y eventualmente está cargando algún contenido o esperando alguna respuesta de parte de un servidor. Entonces, para este componente igual se han definido los usos del color en función al modo, el tamaño del spinner y también una serie de recomendaciones relacionadas a accesibilidad, ¿no? También se tiene una referencia visual. Ese es el spinner que se ha determinado. Tenemos los botones de navegación, que son botones que van a ser parte de otros elementos de navegación, ya sean de las listas de enlaces o de los menús, como el megamenú que hemos visto en la revisión que hemos hecho inicialmente. Entonces, también se han definido las características de estos componentes, ¿no? Se tienen como características los estados de los mismos. Tenemos la posibilidad de incorporar o no un icono de caret. Tenemos también redefinidos los modos de iluminación, es decir, el uso de la paleta de color en función al tipo de iluminación que vaya a tener la página. También se cuenta con una referencia visual para estos componentes. Bueno, tenemos también dentro de este grupo a los iconos. Ustedes saben, los iconos son representaciones gráficas que nos permiten transmitir un significado de una forma rápida, ¿no? Y procurar uniformar estos iconos nos va a ayudar mucho para tener una armonía visual en nuestras interfaces. Entonces, para el uso de iconos se ha definido una fuente principal, no es limitativa, pero se sugiere tomarla en cuenta. Esta fuente principal es la biblioteca de Bootstrap Icons, que es una biblioteca de uso libre y gratuito. Y bueno, el estilo y diseño para estos iconos debería ser del tipo lineal minimalista, ¿no? Y eventualmente debería tener alguna coherencia o compatibilidad con los iconos sugeridos, estos de Bootstrap, ¿no? Se menciona esto porque se tiene claro que los iconos que ofrece esta librería no cubren todos los posibles casos, entonces van a haber situaciones en las que nos toque crear iconos y adicionarlos a esta librería. Para los iconos han definido una serie de tamaños estándar, ¿no? Los iconos pequeños, los iconos medianos y los iconos para situaciones destacadas, ¿no? Que también podrían utilizarse para los avatares. También se considera el modo de iluminación, el uso de color para acomodar los modos claro o oscuro. Tenemos a continuación la sección de moléculas. Las moléculas son agrupaciones funcionales de componentes atómicos que al combinarse cumplen una tarea específica dentro de la interfaz. Son estructuras relativamente simples, pero ya representan una unidad funcional significativa dentro del diseño, ¿no? Entonces, como bloques funcionales tenemos al grupo de botones, a este componente, para el cual también se han definido
sus características, ¿no? El grupo de botones puede tener varios botones centrales, sin embargo, siempre va a tener un botón inicial y un botón final, y para eso han definido sus características. Entonces, fuera de eso, también se han definido, bueno, se ha definido un único tamaño, que no, perdón, tenemos tres tamaños, uno tamaño grande, uno mediano y uno pequeño. También tenemos las variantes, que son las que tienen relleno o las que solamente están delineadas. Y también se han definido las características de este componente en función al estado. Estado por defecto, el estado con sobrevolado, hover y el estado activo. También como en los otros casos se tienen definidos el uso de los colores o de la paleta de colores en función al modo de iluminación que tenga el componente. Entonces también tenemos la referencia visual. Aquí tenemos un grupo de botones del tipo delineado o outlined. Tenemos también los botones con la variante rellena. A continuación tenemos el componente paginación, ¿no? Este componente de paginación nos permite navegar entre páginas de contenido, especialmente en listas extensas. Este componente está compuesto por botones, enlaces, iconos y texto alfanumérico, ¿no? Y bueno, para este componente también se han definido los modos de color y las variantes que pueden ser compacta o extendida. Y también se establecen las referencias visuales. Tenemos el componente barra de búsqueda, que permite ingresar un término para buscar para buscarlo dentro del sitio. Este componente está compuesto por una entrada de texto, un botón icono buscar, un botón icono limpiar, ¿no? Se tienen definidas también las características de este componente en función al estado y el uso de color en función al modo de color o modo de iluminación. Aquí se pueden visualizar las referencias de este componente. Tenemos el componente drop-down, que nos permite seleccionar una opción desde un menú colapsado. También para este componente se han definido sus características. Y una referencia visual, que es la que se puede ver en el documento. Tenemos el componente popover, que es una pequeña ventana emergente que muestra información contextual sobre un elemento, ¿no? También es un recurso que podemos utilizar en nuestras páginas web y para el mismo se han definido sus características, ¿no? Tenemos las variantes que están sujetas a la posición, que puede ser encima, debajo, a la izquierda, a la derecha. Los estados visible o oculto. Tenemos también una sugerencia de usabilidad y accesibilidad. Y por otro lado tenemos la referencia visual de cómo deberían quedar estos componentes usando las definiciones establecidas en este documento. Otro componente que se ha definido son los tooltips, que tienen una función semejante a la de los popovers. Nos permiten transmitir mensajes emergentes con explicaciones resumidas sobre algún elemento, ¿no? Tenemos las variantes también en función a la posición, los estados y tenemos también la referencia visual. Tenemos el componente collapse que nos permite mostrar o ocultar contenido adicional. Este componente también cuenta con dos variantes que pueden ser un collapse simple o acordeón. Si es que apilamos varios de estos elementos. Tenemos los modos de color claro y oscuro también, los estados que pueden ser expandido y colapsado. Tenemos también una sugerencia de usabilidad y accesibilidad que debería añadirse a la definición del documento en las hojas de estilo y la referencia visual del mismo. Se han definido también los componentes tabs, ¿no? Que como en los casos anteriores,
Cuentan con definiciones para los modos de iluminación, también las características sujetas al estado del componente y la referencia visual. Tenemos los componentes del tipo Alert que permiten desplegar notificaciones sobre el estado del sistema o los resultados de las acciones efectuadas por el usuario. Estos componentes están compuestos por texto, icono, botones de cierre o color y el color, que es importante, ¿no? Que por lo general es un color semántico. Tenemos las variantes que pueden ser primaria, secundaria, informativa, éxito, de advertencia, error, clara o oscura. Todo esto está asociado al tipo de color que se vaya a aplicar. Tenemos los modos de color o de iluminación, claro y oscuro, los estados, que pueden ser visible o oculta tras el cierre del mismo, y la referencia visual de los mismos. Por otro lado, tenemos los separadores de secciones, que son elementos que nos permiten dividir bloques o bloques de contenido. Están compuestos por un divisor y un texto, ¿no? Se tienen también definidos los modos de color, claro y oscuro, una serie de variantes y una referencia visual para estos, ¿no? Aquí tenemos un separador modo claro y aquí tenemos otro también, pero este para el tamaño que sea menor a mediano para dispositivos pequeños. Lo mismo para el modo de iluminación oscuro. Tenemos el componente de social media que nos permite compartir enlaces a las cuentas oficiales de la institución en diferentes redes sociales, ¿no? Este componente está compuesto por iconos, enlaces y opcionalmente por tooltips. También se ha previsto el uso de la paleta de colores para los modos claro y oscuro y la aplicación de colores en función al estado del componente. Aquí se tiene la referencia visual de este componente. Tenemos el componente para compartir, que es un agrupador de enlaces, iconos y opcionalmente tooltips, para el cual también se ha previsto el uso de color en función al modo de iluminación de la página. También se han considerado los estados de los botones o de los iconos que están incorporados dentro de este, ¿no? Se tiene una referencia visual y el componente de compartir vendría a ser este, ¿no? Para el modo claro y este para el modo oscuro. Tenemos el componente banner, ¿no? Como les he comentado cuando hemos revisado la página de inicio de la AGTIC, hemos visto este componente nos permite identificar las páginas web institucionales. También nos permiten comunicarle al usuario si es que han accedido ellos a un sitio oficial y seguro, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una sugerencia en cuanto a usabilidad y aquí, como les había mencionado previamente, se explica que se tiene que actualizar el contenido de este componente en función al tipo de dominio que utilice el portal institucional. Para este componente también se han previsto variantes en función al modo de iluminación, el modo claro y el modo oscuro. También tenemos variantes en función al tamaño de dispositivo, ¿no? Se muestra en esta referencia visual cómo debería desplegarse este componente, ya sea en dispositivos medianos o grandes y en dispositivos pequeños. Tenemos el componente de filtros de búsqueda. Estos filtros de búsqueda son controles que permiten refinar los resultados de búsqueda según parámetros seleccionables y pueden aplicarse a las páginas de detalle en las que se encuentren eh, grillas o tablas de datos, ¿no? Estos componentes están compuestos por checks, radios, entradas de texto, dropdowns o botones, ¿no? Y bueno, se han definido unos lineamientos para el uso de estos. No se cuenta en este documento con una referencia visual, sin embargo,
los temas, tanto de WordPress como de Bootstrap, se pueden encontrar estos componentes. Tenemos también el componente de Breadcrumbs, que nos permite indicar la situación actual dentro de la serie de páginas con las que cuenta el sitio, ¿no? Y poder identificar dentro de una jerarquía de páginas, ya sean estas la página principal o una serie de páginas de categoría, cuál es la posición de la página de detalle en la que se encuentra el usuario. Este componente está compuesto por enlaces, separadores y texto, ¿no? También se ha previsto el uso de la plantilla de color para los modos de color claro y oscuro y se presenta aquí la referencia visual. Del mismo modo, tenemos en el documento establecidas las características del grupo que viene a denominarse organismos, ¿no? Estos componentes eh, ya representan estructuras más complejas y están compuestas justamente por los elementos fundamentales, por los átomos y las moléculas, ¿no? Y tienen ya un propósito más definido y reutilizable. ¿No? Dentro de este grupo de organismos tenemos a la barra de herramientas, ¿no? Que es el contenedor horizontal que agrupa los accesos rápidos a funciones o herramientas. Esta barra de herramientas estará compuesta por botones, por elementos del tipo drop-down, por la barra de búsqueda, por iconos o divisores, ¿no? También se toma en cuenta para su diseño los modos de color claro y oscuro. También se sugiere que se tomen en cuenta estas sugerencias de usabilidad y se tienen estas referencias visuales, ¿no? Tanto para el modo claro como para el modo oscuro. Tenemos el encabezado como un organismo. El encabezado, como hemos podido ya observar, está compuesto por una serie de otros componentes, ¿no? Para el encabezado se han previsto las variantes por modo de iluminación y tamaño, ¿no? Por un lado tenemos el modo claro y el modo oscuro, y por el tamaño de dispositivo tenemos los dispositivos medianos y mayores o los dispositivos pequeños o menores. Y tienen también unas referencias visuales para este componente. Tenemos el componente Megamenú, que, bueno, como ya lo hemos mencionado antes, nos permite navegar entre los contenidos que vaya a albergar nuestro sitio web, ¿no? El componente Megamenú está compuesto por botones, enlaces, divisores, iconos, grillas, tipografía jerárquica. Se cuentan con variantes que pueden tener diferentes niveles de profundidad. Se cuentan con los modos de color que nos permiten definir el uso de la paleta de color. También se han previsto para los elementos que componen el megamenú los estados que pueden ser colapsado, expandido y sobrevolado. Tenemos también unas notas de usabilidad y accesibilidad que deberían tomarse en cuenta y la referencia visual, ¿no? En esta referencia visual se muestra cómo quedaría el menú tanto para los dispositivos medianos y grandes como para los dispositivos pequeños y de menor tamaño. Por otro lado, tenemos el componente pie o footer, que es el elemento que se incluye al pie de cada una de las páginas de los portales. Y este componente está compuesto por enlaces, por el contacto institucional, por las licencias, por el acceso a las redes sociales, ¿no? También se ha previsto para ese componente el uso de color, tanto para el modo de iluminación claro y oscuro, y se exhiben las referencias visuales. Del mismo modo, se tienen los componentes de ventana modal o ventana emergente, que es un componente que nos permite sobreponer información o acciones sin abandonar la página actual.
¿no? Es un componente que hemos visto, por ejemplo, cuando hemos revisado los comunicados en la página principal. Este componente está compuesto por el título, texto, botones, imagen de cierre. Se cuentan con una posibilidad de variantes que puede ser de confirmación simple, de formulario embebido, con modal, con un scroll interno. Se han considerado los modos de color claro y oscuro y los estados que pueden ser visible y oculto. Se cuenta también con una referencia visual que, claro, está en el documento y también se puede ver en cualquiera de los sitios que hayan aplicado un tema, ya sea de WordPress o de Bootstrap. Tenemos los componentes tipo tarjetas, que son contenedores que agrupan contenido de una manera resumida y modular. Este es un elemento que hemos procurado explotarlo para poder lograr uniformidad en la presentación de contenidos de diferentes tipos, ¿no? Para ello se han definido una serie de variantes que están dirigidas a atender los contenidos de servicios, de trámites, de comunicados, de noticias, direcciones, enlaces, herramientas digitales, publicaciones, campañas y cursos. La disposición de estos elementos puede ser horizontal o vertical. Los modos de color también han sido contemplados. Se han establecido estos lineamientos de usabilidad y se tienen las referencias visuales, ¿no? Entonces se tienen los cards por tipo. Tenemos también como un componente del nivel de organismo a las tablas, que son estructuras que nos permiten representar o presentar, mejor dicho, datos de forma organizada en filas y columnas. Entonces, para este componente se han definido también las características visuales que deberían tener y la referencia visual de los mismos. Tenemos el componente árbol, que es una estructura jerárquica expandible que nos permite navegar contenidos de una forma jerárquica, ¿no? Este componente está compuesto por enlaces, iconos, divisores, texto y avatares. Y bueno, tenemos las variantes simple de dos niveles o expandible, que es la variante multinivel. Y tenemos los modos de color claro y oscuro, estas definiciones de usabilidad y la referencia visual. Tenemos los componentes del tipo Hero, que nos permiten incrustar secciones destacadas al inicio de una página, ¿no? Dentro de nuestro contexto se utiliza esta sección principalmente en la página de inicio y no necesariamente en otras páginas. Este componente está compuesto por imágenes, títulos, texto, botón y las variantes son con o sin llamada a la acción. Se han previsto también el uso de colores a través de los modos de iluminación, modo claro y oscuro. Cuenta con el atributo de permitir el uso de fondos personalizables, ¿no? Estas son las referencias visuales. Se cuenta con el componente tipo carrusel, que nos permite rotar contenido destacado de manera automática o manual. Este componente está diseñado en función al componente Hero, es decir, tiene una estrecha relación en cuanto a la disposición de sus componentes, ¿no? Ya sean imágenes, texto, botones o indicadores. También se han considerado las variantes de uso de color en función al tipo de iluminación. Ah, Se han definido estados que pueden ser con reproducción automática o pausada o también un estado para identificar al ítem activo si es que se pausa la reproducción. En el documento también se establecen unas referencias visuales de estos componentes. Finalmente tenemos lo que son las plantillas, ¿no? Que como les había mencionado inicialmente vienen a ser como
los agrupadores que nos permiten ya tener páginas completas, agrupadores de otros componentes de otros niveles, ya sean organismos, moléculas y átomos, ¿no? Estas páginas nos permiten ya definir esquemas reutilizables que nos permiten recrear páginas o diseñar páginas de una manera rápida y sencilla, ¿no? Entonces, se han definido las siguientes estructuras: una plantilla para la página de inicio homepage, que obviamente va a estar compuesta por un banner, un toolbar, un encabezado, un megamenú, un hero, un carrusel, un divisor, unos divisores de sección, los cards que correspondan a la sección y un pie. ¿Qué es lo que ya hemos revisado inicialmente cuando le hemos dado una vuelta a la página de inicio de la AGETIC, ¿no? En el documento se establece en el orden de las secciones. Este lineamiento resulta importante. Y el orden establecido es el siguiente, ¿no? Inicialmente tenemos los comunicados, después tenemos los indicadores, si es que existen, tenemos las herramientas digitales también, si es que existen, los trámites, a continuación los servicios, posteriormente las notas de prensa y finalmente los enlaces de interés, ¿no? Para estas plantillas, en este caso para el homepage, se han definido también los modos de color y el uso de color asociado, ¿no? Los modos de iluminación claro y oscuro. Sí, bueno, en cuanto a usabilidad y accesibilidad, lo que se logra con la implementación de estas plantillas es una jerarquía visual clara, la navegación accesible desde el primer foco, imágenes y banners con textos alternativos. Se presenta también la referencia visual de este ya no componente, sino de esta plantilla. Del mismo modo, tenemos las presentaciones y definiciones de lo que vendrían a ser las páginas de categoría, que como cualquier otra página va a estar compuesta por el encabezado, por la sección de navegación, por los breadcrumbs, posiblemente por las listas de grupos, por los cards, por el pie, por los filtros de búsqueda, si es que corresponde, tabs, alerts, por la paginación o por los elementos colapsables, ¿no? También se tienen previstos los modos claro y oscuro y se sugiere que se mantenga la navegación clara entre subcategorías, que los filtros sean compatibles con los lectores de pantalla, que si se presentan resúmenes, estos siempre muestren el número de resultados encontrados, ¿no? Si corresponde esto a una página que incluya un tipo de resumen. Se tienen las referencias visuales de estos tipos de página. Y finalmente tenemos las páginas de detalle, que pueden ser unas páginas del tipo artículo o también pueden ser páginas del tipo formulario, ¿no? Y bueno, para cerrar este tema, también se han definido páginas de resultado de búsqueda como un elemento distinguido, ¿no? Que no necesariamente corresponde a una página de categoría o una página de detalle. Sí, bueno, a diferencia de las otras, la página de formulario lo que va a tener es un formulario incrustado. El formulario va a contemplar el uso de algunos de los componentes ya citados y también se han previsto los usos de color en las circunstancias de iluminación clara y oscura. Y en el documento también van a encontrar la referencia visual de este tipo de plantillas. Sí, bueno, con eso habríamos dado finalización a la revisión de este documento que es parte de los recursos con los que se cuenta para poder lograr el objetivo de estandarizar las páginas web institucionales.
A continuación, bueno, Muchas gracias, Pedrito, por la presentación. Como siguiente paso, vamos a responder a las preguntas que tienen. He visto que hay varias, entonces yo las voy a leer. Por favor, Pedrito, puedes responder. Ya, la primera dice, ¿por qué no se consideró a Joomla? Podríamos pasarnos un documento de análisis y evaluación, ¿por qué no tomaron en cuenta Joomla? am, efectivamente, en esta primera etapa no se ha considerado Joomla, dado que en las reuniones que hemos tenido con las diferentes entidades, la cantidad de entidades que utilizan Joomla es muy baja. Y por otro lado, cuando se les ha realizado la consulta sobre si era suficiente tomar en cuenta a los CMS, WordPress y Drupal, hemos recibido una serie de respuestas afirmativas. Perfecto. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Tatiana González de la AMP. Una consulta. La identidad gráfica ya se tiene un lineamiento para el cómo usar y qué usar en los portales. ¿Nos basamos en ello o cómo se tomará eso? Am, Justamente se han establecido estos lineamientos, los que se acaban de exhibir, para que se tome los mismos como fuente o como base para poder realizar cualquier diseño adicional fuera de los establecidos en los temas que ya han sido publicados. Perfecto. Vamos con nuestra. Bien. Francisco Vargas dice, muchas empresas tienen su imagen corporativa. Previamente sus áreas comerciales deben aprobar su diseño. Am, Efectivamente, en la etapa de diseño se han contemplado a aquellas empresas, sobre todo estatales, que en muchos casos van a poder requerir contar con sitios dirigidos sobre todo a la venta o exhibición de productos, ¿no? En esos casos, lo que se ha previsto es permitirles a ellas contar con interfaces diferentes a las que se han establecido en estos estándares. Sin embargo, toda la información institucional, es decir, toda aquella que corresponde a los contenidos que exige el Ministerio de Transparencia, tienen que estar sujetos a este tipo de presentación. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Roger Kisberg. Consulta. Su presentación aborda algún tema relacionado con empresas de tipo comercial. Lo comento porque en el caso de Univida contamos con un dominio .go y no go.bo, ya que nuestro ámbito está orientado a la comercialización de productos y tengo entendido que es un tema que se expuso en una reunión inicial. En ese sentido, como les ha indicado, corresponde actualizar la información que se vaya a exhibir en el componente banner, dando a entender al público de que este sitio también corresponde a un portal oficial del Estado plurinacional. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. Francisco Vargas de BOA dice, en el caso de BOA, esto no lo podemos incluir en nuestro plan operativo anual del próximo año. Actualmente ya tenemos definido todo lo que como proyecto atenderemos este año. Muchos recursos ya están comprometidos. ¿Cómo podríamos proceder a este caso? Esa pregunta la vamos a poder responder de forma interna. He entendido, pero de que la norma del Decreto Supremo 5634 ya establece los plazos que tienen las entidades públicas para adecuar sus páginas institucionales, ¿no? El plazo que dice el decreto es hasta el 16 de septiembre de esta gestión, ¿no? Y no se ha contemplado ningún tipo de postergación o ampliación para la presentación o la adecuación de sus páginas web, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta o necesitan información más profunda, por favor se pueden comunicar con sus áreas de transparencia, ¿no? Ya que este decreto
Supremo lo ha realizado el Ministerio de Justicia conjuntamente el Viceministerio de Transparencia y las áreas de transparencia de todas las entidades públicas. Después, Grover Velázquez dice, nuestra página web comercial ya tiene una identidad visual y utiliza los colores comerciales de nuestra empresa, estilos de fuente, imágenes y logos. Podemos mantenerlos en el nuevo portal institucional que tenga el contenido que están presentando. Al respecto, como les he mencionado previamente, para este tipo de empresas tengo entendido que se ha previsto la posibilidad de que ellas tengan una página de exhibición ya sea sus servicios y demás para el público. Sin embargo, toda la información institucional tiene que estar sujeta a los estándares que se han definido. Bueno, aquí también hay otra pregunta de IPFB, los colores institucionales se mantienen, creo que con la respuesta que diste, esa también queda respondida. Juana Pasa del Ruat dice, respecto a los colores, tipografía y tamaños, son obligatorios que estén con las especificaciones técnicas para la publicación de páginas web, ya que hay colores, tipografías que son particulares según la imagen visual corporativa de algunas instituciones. Como en los casos anteriores, si la entidad requiere tener un portal para exhibir sus productos y obviamente este esté asociado ya sea a su identidad visual particular o a sus planes de marketing y demás, y a la identidad que probablemente les puedan asociar a sus diferentes productos, los mismos pueden manejarse de forma separada en ese portal. Sin embargo, la información exigida por el Ministerio de Justicia y Transparencia, tiene que estar sujeta a los lineamientos que se han compartido. Perfecto. Después hay una consulta que dice cuándo fue la consulta de los CMS. Eso también deberían preguntarlo a su área de transparencia, ¿no? Después te preguntan si se debería considerar a Joomla. Bueno, el propósito del decreto no es que las entidades sí o sí tengan que utilizar las plantillas, ¿no? Si ustedes utilizan Joomla, pueden seguir utilizando ese CMS, no hay ningún problema. Sí, lo único que tienen que hacer es adecuar su página a los lineamientos que se han expuesto el día de hoy, ¿no? Eh, Después hay otra pregunta. Bueno, las grabaciones van a estar en la página web de la GTIC. Eh, Después dice, según el decreto supremo 5340, en el artículo 6, señala respecto a accesos al portal para modificar información. ¿Podrían dar mayor información respecto a esto? Estos portales se van a integrar de alguna forma al portal Gobo y es correcto eso que dice, ¿no? El día de ayer y el día miércoles, presentaciones de las plantillas en WordPress y Drupal, se les ha mostrado cómo se tiene que hacer la integración en su página web de todos los trámites que ustedes vayan a publicar en el portal GoBo, ¿no? Cosa de que el usuario cuando haga clic en en los servicios que ustedes brindan, se lo redireccione a lo que ustedes hayan descrito en el portal GoBo, ¿no? Eso se ha explicado tanto ayer como antes de ayer en las capacitaciones correspondientes. Después, pregunta Edwin Suyo Albornoz de Caja Acorde Regional Santa Cruz. Una consulta, si mientras gestor tiene diferentes regionales, ¿todas las regionales deben tener solo una página principal o cada regional tiene que hacer su propia página web? Am, los lineamientos en cuanto a la exhibición de contenidos que ha establecido el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional exigen que cada entidad de forma única am, cumpla con con el manual respectivo, es decir, que exhiba la información prevista por este manual. Eh, en ese sentido, se sugiere que cada entidad tenga un único manual y eventualmente si ellos ven pertinente exhibir información de forma disgregada por regional o algún otro criterio, lo hagan dentro de un único portal. Esto también eh, disminuye la posible
confusión o desconfianza de parte de los usuarios, ¿no? Pues estarían tratando con un único portal que correspondería a la entidad o a la institución y no estarían tratando con diferentes portales por región o por algún otro criterio. A ver, vamos con las últimas preguntas. Dice, el pasado 20 se habló del portal Gogo, cómo se tratarán los servicios en estas plantillas. Bueno, es lo que les decía, ¿no? En las nuevas páginas que ustedes vayan a desarrollar o si vayan a utilizar las plantillas, tienen que utilizar el API que hemos desarrollado nosotros para que puedan integrar los trámites que ustedes vayan a realizar en el portal Gobo en su nuevo portal web. ¿Cómo tienen que hacerlo? Está todo en la documentación del servicio, ¿no? Tanto en los manuales como en los videos se explican cómo tienen que hacer esa integración y se la hace directamente en el CMS. Ya, a ver, otra pregunta. Eh, si la institución cuenta con una página web, ¿está realizado en Joomla? ¿Se tiene algún tipo de restricción o especificación respecto a este CMS? No, no existe ningún tipo de restricción. Pueden trabajar en Joomla sin ningún problema, siempre y cuando, lo repito nuevamente, adecúen su página a lo que establece esta norma. ¿No? Dice, tendremos acceso a las grabaciones de las sesiones de ayer y anteayer. Bueno, sí, en un momentito, antes de que concluyamos la reunión, les voy a pasar el link de la página web de la GTIC, donde ya están cargados los videos de antes de ayer y ayer, y hasta el final de la tarde se va a cargar el video de hoy. Ya, después, Grover Molina, no, de Seguro Social Universitario de Sucre. Dice, comparto el comentario del funcionario de BOA, pues nuestro cronograma de actividades 2025 en el área de sistemas está full con la migración a software libre Pislea, ¿no? La posibilidad de programarla en la siguiente gestión, puesto que esto influirá en nuestro programa laboratorio y en el cumplimiento con los otros planes que ya presentamos a la GTIC. Bueno, el tema de presentar el Pislea no es que se les ha dicho recién hace 3 meses presente, eso está hace un par de años que sabían que en la gestión 2025 tenían que presentar sus PISLEAs y migrar a lo que era software libre, ¿no? Pero el tema de los plazos, como les repito nuevamente, la GTIC no es la encargada o es la entidad que ha establecido los plazos para que adecúen sus páginas institucionales, ¿no? Nosotros como GTIC estamos coadyuvando al Viceministerio de Transparencia en que las entidades tengan las mayores facilidades para que puedan adecuar sus páginas web, ¿no? Entonces, si quieren hacer alguna solicitud de ampliación, por favor, diríjanse a sus áreas de transparencia, ¿no? David Carihuanca dice, antes de la fecha de 16 de septiembre de la presente gestión, ¿habrá alguna comisión o grupo de funcionarios con el cual se coordine la revisión de los portales web para conciliar observaciones u oportunidades de mejora? Buena pregunta. Para las áreas de transparencia de cada una de las entidades públicas van a revisar o tienen la tarea de revisar las páginas web, ¿no? Para que éstas estén cumpliendo con las especificaciones técnicas que les hemos explicado el día de hoy, ¿no? Entonces, cada unidad de transparencia va a revisar las páginas web de las entidades, ¿no? Dice, el API se puede integrar a cualquier plantilla. Eso preguntaba Cristian Poma y no, ¿no? En Drupal tiene su propia API y en WordPress tiene su propia API, ¿no? Entonces, si utilizan otros CMS, tienen que ver la manera de integrar eh, el portal Gogo con su página web, ¿no? Bueno, básicamente esas serían todas las preguntas. Como les decía, hasta el finalizar de la tarde o máximo hasta el día lunes va a estar la presentación del día de hoy cargada en nuestra página web. Yo ahorita en el chat voy a poner el link de la página web de la GTIC donde van a poder descargar todo el material. A ver, espérenme un momentito. Ya está. Lo acabo de publicar en la sección del chat. Ahí está el link de la página de GTIC donde van a poder descargar los videos, los manuales, están también las especificaciones técnicas, está también los consejos de seguridad, está también el tema de los backups por si quieren cargar las páginas en WordPress o en Drupal, ¿no? Y está toda la información ahí, ¿no? Agradecerles por su tiempo y cualquier duda o consulta nos avisa. Gracias.